Bueno, vamos a empezar entonces este tercer encuentro con la agrupación peronista La Nueva Independencia, que tiene compañeros prácticamente en todo el país. Y hoy, dentro del plan de la Escuela Superior Peronista, la tercera materia es la doctrina peronista, que en el plan de la Escuela Superior Peronista está desarrollado en filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Porque en aquella época, cuando se hizo la escuela, la mayoría de los peronistas conocía el significado, el sentido y el significado de la doctrina peronista. Pero hoy no vamos a desarrollar esa materia, sino que vamos a tratar de compartir con ustedes el desarrollo o ideas generales que ayuden a la comprensión de la definición de doctrina peronista o justicialismo. La definición de doctrina peronista o justicialismo es aquella que tiene como finalidad suprema, o sea, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, o sea, como objetivo último a alcanzar, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿De qué manera propone conseguir estas dos cosas? Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y yo estoy seguro que si yo les digo esto solamente a cualquier ciudadano que no conozca, seguramente no va a entender nada o casi nada. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es contribuir en la medida de lo posible a ver qué significa esto de finalidad suprema, qué significa la felicidad del pueblo, qué significa la grandeza de la nación, qué significa la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, y eso de armonizar los valores materiales con los espirituales, etc. Entonces, lo primero que vamos a ver es que cuál era el ideal de Perón, que aparece en el libro El movimiento peronista, en su tema 2. Perón decía lo siguiente: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza de la patria. Y ahí empieza a explicar más o menos. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros, o sea, nosotros los militantes, los dirigentes, el conjunto del pueblo, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Y yo agregué acá lo que dice Cristina. ¿Por qué hacemos esto? Porque la patria es el otro, la patria es todo ciudadano o ciudadana que habita nuestro país. Y ya vamos a ir viendo el sentido de cada una de estas cosas. Yo traté de mutear, pero si hay alguno que no está muteado, le pido por favor si se pueden mutear. Porque algunos pueden abrir el audio por su cuenta, pero pido por favor que se mutee.
Entonces, ¿cuál es el camino hacia el ideal de General Perón? La doctrina peronista. La doctrina, acá tratamos de empezar a ver qué significa eso de doctrina. Es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. O sea, esta definición de doctrina peronista o justicialismo es lo que nosotros deberíamos tratar de realizar. ¿Qué deberíamos tratar de realizar? La felicidad de todos los argentinos y la grandeza de la nación, pero no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política que vamos a ir viendo de qué se trata. Nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística, mística, entusiasmo, ganas de hacer las cosas, de conseguir el objetivo. Es decir, una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad, o sea, el triunfo de todos. Y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente argentino puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. Y como vemos actualmente, los adversarios políticos están en esta tarea de no permitir el triunfo de nuestra nacionalidad, destruyendo durante 4 años, endeudándonos por 100 años con 54.000 millones de dólares, etcétera, cerrando 20 y pico mil pymes, etcétera, etcétera. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento nacional peronista. ¿Por qué es importante el tema de la doctrina? Porque Perón toma a la Argentina como una sola organización, o sea, como, llamémosle así, como una familia. O si ustedes trabajan en algún ámbito o en alguna organización, como si fuera todos los argentinos conformáramos una organización. Y para Perón toda organización tiene 2 elementos esenciales. Un elemento espiritual que él le llama la organización espiritual y un elemento material que es la organización material. ¿En qué consiste la organización espiritual? Son el conjunto de ideas, de sentimientos compartidos por los integrantes de esa organización, pero sobre todo por la finalidad. Una organización, cualquiera sea, se define por su finalidad. Si no tiene una finalidad clara, no existe organización, es un rejunte de gente. Es elemental y en toda fábrica tiene una finalidad, o fabricar coches, o fabricar zapatos, o fabricar camisetas, pero tiene una finalidad y los integrantes de esa organización tienen que tener bien en claro cuál es la finalidad de la organización. Y si no, la organización se encarga de aclarárselo, ¿no? Ahora, nuestra doctrina peronista es una doctrina nacional, o sea, esa propuesta de trabajar todos por la felicidad del conjunto del pueblo y por la grandeza de la nación, es una propuesta a todos los argentinos y argentinas. O sea, es una propuesta nacional, no es una propuesta partidaria, a un partido político nada más, como son los partidos políticos, que se dedican o a sectores humildes nada más, o a sectores pudientes, como es el PRO, por ejemplo, etcétera, etcétera. La propuesta peronista es para el conjunto del pueblo argentino. Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Por eso la doctrina peronista se llama también doctrina nacional. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos, o sea, como toda organización.
como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. O sea, nosotros deberíamos, si somos peronistas, estar educados y saber perfectamente cuáles son las finalidades del peronismo. Las colonias poseen la doctrina de su metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Inconfesable porque el objetivo de todo imperialismo es dominar a los otros pueblos. No pueden, los yanquis y los ingleses no pueden decir que vienen a esquilmarnos, y las empresas multinacionales no pueden decir que vienen, el Fondo Monetario no puede decir que viene a robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y a no dejarnos crecer. Esos son los imperialismos que ahora, antes tenía mucho más claro, diríamos, y estaba expresado en el imperialismo norteamericano, pero ahora tiene mucha diversificación en los fondos buitres, en las empresas multinacionales, que, por ejemplo, ahora con el tema de los precios, hay empresas hay algunos rubros de la economía familiar que la tienen una o dos empresas multinacionales en la venta de alimentos, por ejemplo, Carrefour, etcétera, etcétera. No son empresas nacionales. O sea, un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma, dice Perón. O sea, esa doctrina, ese conjunto de ideas, ese conjunto, esa finalidad compartida, es lo que Perón llama el alma nacional, comparándola con el alma, como si comparándola con el ser humano, que tiene cuerpo y alma. Yo le decía que en toda organización hay una organización espiritual, que son las ideas, la finalidad que une, y está la organización material, que no les mencioné, que es la forma y manera de realizar esas ideas. Por otro lado, una doctrina, sobre todo la doctrina peronista, es un conjunto de principios fundamentales o esenciales. O sea, que por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social o cultural. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político. Y debe ser así porque es una filosofía de la vida. O sea, la doctrina peronista también está definida como una filosofía de la vida. Mejor, como expresa el ítem de la doctrina política interna de la nación, la doctrina nacional es el conjunto de principios fundamentales cuya unidad de concepción, unidad en las ideas, unidad de concepción, promueve la unidad en la acción. O sea, si todos los argentinos trabajáramos para la felicidad del pueblo y la grandeza, mejor dicho, si todos los argentinos tuviéramos como finalidad trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, cuando lo tuviéramos que llevar a la práctica, sería mucho más fácil. Y es lo que nos dice Perón permanentemente. Sin unidad en las ideas de los integrantes de una organización, o sea, un ejemplo de finalidad es, yo por ejemplo estoy en Capital Federal, en el barrio de San Telmo, pero supongo en Capital Federal. Supongamos que mi finalidad es ir a La Plata. Tengo que tener en cuenta, o sea, eso es una finalidad, y para hacerlo tengo que partir del lugar donde estoy yo, y para lograr la finalidad la puedo hacer de distintas maneras. Lo puedo hacer a pie, lo puedo hacer en coche, lo puedo hacer en colectivo, lo puedo hacer en tren, etcétera, etcétera.
Pero lo que estamos tratando acá de explicitar son las ideas generales que constituyen lo que Perón llamaba una doctrina. El concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de estudios científicos o la práctica de un arte y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. Los principios también son usados para referirse a fundamentos o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, etc. O sea, cuando yo digo que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, estoy diciendo algo muy general. Eso es un principio, una idea muy general. Los principios resultan de un estudio filosófico de los hechos que cristalizan en reglas que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso hemos llamado principios. O sea, esto está referido a la conducción política, que si recuerdan, en el capítulo 6, Perón habla del conductor, de la teoría, o sea, de los principios de la conducción y de las formas de ejecución. Entonces la doctrina no solamente se enseña, la doctrina, según Perón, se inculca. No va dirigida solamente al conocimiento, sino va dirigida al alma de los hombres y de las mujeres. La doctrina no es suficiente conocerla, es necesario comprenderla, sentirla, y por eso se inculca. En cambio, la teoría, que es la explicación, la teoría es la explicación de los principios. Por eso, filosofía peronista es la explicación de la concepción del hombre que tiene el peronismo, que después lo vamos a ver. La sociología peronista es la explicación de la justicia social. La economía peronista es la explicación de la independencia económica. Y la política, el libro de política peronista es la explicación de la soberanía política. Y la forma de ejecución, porque toda doctrina, ¿se acuerdan que hemos visto en conducción política? Que la doctrina tiene tres elementos: los principios, la teoría y la forma de ejecución. Las formas de ejecución surgen de esa doctrina, son el método de acción para poner la teoría en ejecución, porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni la forma de ejecución sola pueden aplicarse racionalmente. Si yo les digo, vengan, ayúdenme a realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, así nomás, seguramente no van a entender nada y no me van a seguir. Si yo les explico 200 veces lo que significa la justicia social, etcétera, etcétera, y no le propongo ninguna acción, tampoco creo que nos van a acompañar. Perón dice que tenemos que expresar los principios como orientación general, después tenemos que explicar esos principios a través de la teoría y después realizar esos principios explicados por la teoría, realizarlos a través de las formas de ejecución. De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a las formas de ejecución. Entonces, y ahora vamos ya directamente a lo que constituye, a las partes que tiene la doctrina peronista. La doctrina peronista o justicialismo, que no la vamos a desarrollar toda ahora, por supuesto, tiene una introducción o sumario de antecedentes históricos, una definición, que es lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. La doctrina peronista del justicialismo tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales
y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Después vienen las 20 verdades que vamos a tratar de, por lo menos, recordarlas al final. La doctrina política interna de la nación. Todos estos ítems tienen 20 temas cada uno. La doctrina política internacional de la nación, la doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad, la doctrina económica de la nación, la doctrina social de la nación y la doctrina de la nación en materia cultural. El desarrollo de todos estos temas están, mejor dicho, el contenido de todos estos temas están en el libro del tercer nivel de doctrina peronista, o sea, en mi página web escuelasuperiorperonista.com está primero conducción política en el plan de la escuela, segundo historia del peronismo y la tercera materia 3.0 es la definición de doctrina peronista y el primer nivel es lo que yo estoy tratando de desarrollar con ustedes, el segundo nivel es el esquema de la doctrina peronista y el tercer nivel, ahí van a encontrar el desarrollo de todos estos temas. Decía doctrina económica de la nación, la séptima es doctrina social de la nación y la octava, doctrina de la nación en materia cultural. Entonces, y acá pongo de nuevo la definición de doctrina peronista, que la deberíamos aprender de memoria, porque es lo que tenemos que realizar los peronistas en toda nuestra vida. No sé si se acuerdan que en Conducción Política, en el capítulo segundo, decíamos que Perón nos proponía reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, o sea, las opiniones personales de nosotros por una doctrina, una causa o un ideal. Esta es la doctrina, la causa, el ideal que deberíamos tener todos los peronistas para realizarla en el conjunto de la nación. Deberíamos trabajar todos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando de nuevo los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esto es lo que propone acá es lo que yo les decía recién, el problema encontrado por Perón, el caudillismo, el caciquismo, etcétera, y la gran creación de Perón es sustituir lo que nosotros pensamos de la realidad por esta doctrina, esta causa, este ideal. Después organizar al conjunto del pueblo detrás de esta causa. Hoy estábamos hablando con una compañera de por qué muchos argentinos y argentinas no reaccionan ante injusticias que están pasando, y es por esto, porque por un lado no conocen cuál es el objetivo, segundo, siguen por ahí a un caudillo, a un cacique, a un sectario o a una opinión personal y pierden de vista el objetivo fundamental. Y después, por lo tanto, si hay dispersión, unos persiguen una cosa, otros persiguen otra, como se ve permanentemente en la política nacional y sobre todo también, lamentablemente, en nuestro espacio político, conseguir la organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, una causa, un ideal, resulta muy difícil. Si no transmitimos, como humildemente estamos tratando de hacer, y que cada uno entienda de qué se trata, es muy difícil que nos acompañen en su realización. Pero además recuerdo una vez más que quedarse solo con estas charlas, que pueden ser buenas, regulares o malas, y no formar una escuela en el ámbito de la militancia en la que están ustedes, es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana. No sirve
no es que no sirva para nada, sirve para muy poco escuchar una charla, una conferencia, si ustedes no forman en su ámbito de militancia una escuela en la que puedan imprimir los textos que yo les voy dando, puedan repartirlo a cada uno de los compañeros lo puedan leer, lo puedan analizar, lo puedan discutir, tengan una reunión semanal en la que puedan analizar estos temas, lo puedan discutir, lo puedan hacer las preguntas entre ustedes que no se entiendan, etcétera. Y también aplicarlo a la realidad de hoy, que es lo que Perón propone también, ¿no? Él le llama la actualización permanente de la doctrina. Y no, en la página web escuelasuperiorperonista.com, además de lo que yo les paso habitualmente, están los 3 niveles. Yo sugiero empezar siempre por el primer nivel, de manera que impriman los textos, porque si no, es pan para hoy y hambre para mañana, y no van a solucionar ningún problema si no tienen un conocimiento real de cuál es el objetivo político del peronismo. O sea, y por otro lado es una obligación que tenemos todos los peronistas de conocer qué es lo que se propone el peronismo, si es que realmente nos decimos peronistas, ¿no? La doctrina nacional y la organización nacional. Esto que es más o menos lo que yo le traté de explicar hace un rato cuando les hablé de la organización espiritual y la organización material. Porque Perón toma el país, o sea, la Argentina, como una sola unidad, como una organización, y toda organización tiene 2 elementos esenciales: la organización espiritual, que son las ideas, los valores que unen a los integrantes de la organización, y la doctrina para Perón debería ser esa organización espiritual, esa alma colectiva que deberíamos tener todos los peronistas, trabajando todos y todas para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y eso nos daría unidad de concepción, unidad en las ideas, para que después pueda haber unidad en la acción política. Porque si no hay unidad en las ideas, era lo que yo le quería decir respecto a La Plata. O sea, si la finalidad de uno es ir a La Plata, estando yo en Capital Federal, ¿no? Y la finalidad de otro integrante de la organización es ir a La Quiaca o a Tierra del Fuego, no se van a encontrar nunca, no se van a entender nunca. Por eso Perón propone que todos los que nos decimos peronistas tengamos una sola finalidad: trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso, para Perón, el alma de la patria, el alma de nuestro pueblo debería ser la doctrina nacional. Y por otro lado está la organización material, que, como les decía, es la forma y manera de realizar esos ideales, esa doctrina, a través de la unidad en la acción, ¿no? A través de la unidad en la acción. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. Hablando de la relación entre la doctrina y la organización, toda organización, como les decía antes, tiene que tener una finalidad clara y definida, que Perón le llama objetividad. La objetividad, tener un objetivo claro, representa la finalidad de la organización, vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y los objetivos o caminos generales para lograr esas finalidades mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Se trata siempre
del mejor camino que nos propone Perón, porque él lo recorrió. Cuando antes yo le decía que el objetivo mío era ir a La Plata, para ir a La Plata se puede ir de varias maneras. Se puede ir a pie, se puede ir en colectivo, en tren, se puede ir por la autopista, en coche, etc. Esta es la mejor manera de realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, según la experiencia de Perón. Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Siempre, por supuesto, vamos a ver más adelante, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Eso quiere decir, como vamos a ver más tarde, que en el peronismo, Perón propone siempre una armonía en todas las cosas. Y a mí me gusta compartir siempre con los compañeros un esquema de la doctrina peronista que encontré en el libro Técnica para transmitir e inculcar la doctrina o Técnica del adoctrinamiento, que ayuda mucho a entender en general la doctrina peronista y que en el nivel medio de doctrina peronista está desarrollado más ampliamente, y después también en los libros que propongo debajo de doctrina peronista hay una ampliación general de este tema que he tratado de hacer para ayudar a la comprensión de esto. Porque esto ya sería, el desarrollo de estos temas ya sería la teoría correspondiente a los principios. Y los objetivos de la doctrina, hay un objetivo inmediato que es la unidad nacional y un objetivo último que es el que decíamos recién, lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y desde el punto de vista, el principio fundamental filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. El hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin de todo lo que hacemos. O sea, tiene valores individuales. El hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, tiene valores sociales. Y por otro lado, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, o sea, es armonía de materia y espíritu. Esto es la concepción del hombre, de la mujer, del ser humano que tiene el peronismo y que nos diferencia fundamentalmente de todas las experiencias políticas que existen hoy en Argentina, cuya la principal oposición que tenemos, la única finalidad que tiene es el negocio, el dinero y el negocio, a cualquier precio. Y la felicidad del pueblo te la debo, y la grandeza de la nación no te digo. En cambio, nosotros deberíamos todos trabajar por el hombre, la mujer, el ser humano. La justicia social es el principio fundamental sociológico, como les decía antes, que implica elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital. La independencia económica es el principio fundamental económico que implica recuperar el patrimonio nacional, o sea, lo que nos han robado, los 54.000 millones de dólares, las empresas que han privatizado, etcétera, etcétera. Reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía, realizar una justa distribución de la riqueza. Y por último, la soberanía política es el principio fundamental político, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo y respetar la soberanía de la nación. Vamos a la finalidad primera de la doctrina. ¿Por qué Perón nos propone una doctrina? Porque sin unidad, si uno,
como les decía antes, si pertenecemos a la misma organización y uno quiere ir a La Plata, el otro a La Quiaca y el otro a Tierra del Fuego, es imposible que se encuentren. Entonces Perón propone que por decisión propia y por libre voluntad nosotros decidamos ir todos al mismo lugar, decidamos todos hacer lo mismo, o sea, decidamos todos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y Perón lo decía esto en el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 50. Decía así: para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario, o sea, nuestro proyecto político, y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino y argentina se sintiese dueño de su propia patria. Con eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, el objetivo de la justicia social. Y acá yo también pongo varios textos referidos a la felicidad del pueblo. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, como les decía antes. En consecuencia, nuestra doctrina se dedica al hombre y a la mujer individualmente considerados para hacer su felicidad, y al hombre y a la mujer colectivamente tomados para hacer la grandeza y la felicidad del país. Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres y mujeres, o sea, como personas humanas. Y les adelanto que la felicidad del pueblo es esto, que los trabajadores y trabajadoras argentinos gocen de los derechos indispensables para vivir como seres humanos con dignidad. O sea, que puedan tener trabajo, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Cosa que lamentablemente estamos muy lejos de conseguir ahora. Y el objetivo último, finalidad suprema, es la grandeza de la nación. Y Perón lo explicaba así también el 1 de mayo del 54, del 49, ante la Asamblea Legislativa. La grandeza de la nación, o sea, es el supremo objetivo peronista. Pero si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y mi gran ilusión, lo que lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno, o sea, el primer plan quinquenal. A ello va encaminada la reforma constitucional que se realizó en 1949. Ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia, hablaba en ese caso el presidente de la Nación. Y acá yo pongo, tomando también de un discurso de Perón, lo que él entiende por grandeza de la nación, la verdadera grandeza absoluta y auténtica de nuestra nación. Cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual de cada argentino, tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir, varias posibilidades había en aquella época para elegir.
qué lejos que estamos, ¿no? Cuando advierte que los miles de unidades incorporadas al transporte automotor no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de una de las tantas zonas del país, cuando comprueba cómo el Estado construye por todas partes escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y teléfonos, institutos de salud pública, de asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana, o sea, todas esas cosas que antes se importaban, ahora se realizan y se industrializan en nuestro país. Entonces, con todas estas realizaciones, entonces empieza a sentir algo más que aquella vieja y por ahí vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque esa gran riqueza, porque era una grandeza humillada y sometida, que no era por lo tanto grandeza, y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de nuestra dignidad, que ya nadie podrá discutir, ni humillar, ni someter. O sea, la grandeza de la nación, Perón lo decía de otra manera, que lo producido por el conjunto de los argentinos, en vez de, como va ahora, al Fondo Monetario Internacional, cuando, que se la llevan las multinacionales, todo lo producido por el conjunto de los argentinos, la manguera chorree para adentro, decía Perón. Que en lugar de llevársela para afuera, chorree para adentro para hacer todas las cosas que los argentinos necesitamos en todos los órdenes. Y esto más o menos es el desarrollo de los distintos principios que antes le mencioné todos juntos. El principio fundamental filosófico, el principio fundamental sociológico, que es la justicia social. Decíamos que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, o sea, el principio fundamental filosófico expresa esto. El principio fundamental sociológico, aquí ya estamos hablando de una explicitación teórica de lo que es, por ejemplo, en este caso, la justicia social. ¿Qué implica la justicia social? Elevar la cultura social del pueblo, dignificar el trabajo y humanizar el capital. Ahora, eso también son temas muy generales que hay que desarrollarlos, y ustedes lo van a encontrar en el nivel medio de doctrina peronista. La independencia económica es el principio fundamental económico, y la soberanía política es el principio fundamental político. Por eso les decía antes que sin imprimir los textos que yo les propongo, sin leerlos, sin analizarlos, sin discutirlo entre ustedes, yo estoy seguro, y a mí me pasaría exactamente lo mismo, que cuando después de todos los datos que les estoy pasando, no se van a acordar casi de ninguno, de diferenciar uno de otro. Por eso es imprescindible, está bien que hagamos esto para información, pero la información sola no alcanza. Tenemos que tener formación, y la formación se adquiere solamente en una escuela, y se adquiere con los compañeros y compañeras con los que uno trabaja, con los que uno milita, con los que uno vive en un determinado espacio y en un determinado tiempo, y analiza con ellos la realidad y trata de adecuar a la realidad al objetivo que nos propone la doctrina. De ahí la importancia de la escuela, que yo no me voy a cansar de insistirle. Lo que pasa es que para formar una escuela, primero no hace falta grandes aviondos ni nada por el estilo. Hay que tener la humildad de decir: yo esto no lo sé, vamos a imprimir, vamos a leer, nos vamos a reunir,
¿A vos qué te parece? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y despacito seguramente lo van a ir captando todo, porque a Perón lo entendemos todo. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo, hay que tener material para poder leer y estudiar, etcétera, etcétera. Y la última parte de la doctrina peronista habla de la armonía en todo, o sea, la armonía como actitud permanente. Eso se expresa en la última parte de la definición de doctrina peronista, que dice que nosotros queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, mediante la independencia económica y mediante la soberanía política, pero siempre armonizando los valores materiales y con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y por supuesto, yo voy a compartir con ustedes solamente el enunciado de estos principios, que en última instancia conforman lo que en el peronismo se llama la tercera posición, que en el orden filosófico expresa que el peronismo no debemos quedarnos en el idealismo solo ni en el materialismo solo. O sea, el peronismo propone un realismo. Habla de la armonía entre los opuestos, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia un punto de equilibrio de los mismos. O sea, buscar siempre el punto medio, buscar siempre la solución de los problemas, buscar siempre la felicidad de todos y de todas. La tercera posición antropológica es que el hombre, la mujer, el ser humano no es ni solo materia ni solo espíritu. Es armonía de materia y espíritu. La tercera posición sociológica implica que nosotros no somos individuos solos ni sociedad sola. Somos armonía de personalidad y sociabilidad. O sea, y esto es muy importante entenderlo, porque muchos se creen que viven solos, que no necesitan de nadie, que no necesitan del Estado, que no son parte de este país, de esta comunidad, etcétera. Es un gravísimo error. Somos individuos, pero insertos en una comunidad que Perón quería que fuera organizada. La tercera posición económica implica que no hay economía libre ni economía dirigida. La economía libre es la que busca el liberalismo y el neoliberalismo para que los ricos se queden con todo. Y la economía absolutamente dirigida es la que proponía un sector del comunismo. Lo que propone Perón es una economía social, que hay que saber de qué se trata, por supuesto. La tercera posición sindical, Perón habla de que no debería haber ni presidencia fría ni intervención opresora, sino colaboración armónica del Estado con el pueblo, del Estado con los sindicatos. No debería haber una pelea permanente del Estado contra los sindicatos, como quiere el PRO, destruir a todos los sindicatos, destruir las convenciones colectivas de trabajo, etcétera, para hacer ellos lo que se les canta la gana, ni, o sea, desde el Estado tratar de destruir a las organizaciones del pueblo, ni, como hacen ciertos sectores ahora, permanentemente están en contra del Estado. La tercera posición política nacional se refiere que debemos considerar ni Estado libre ni Estado totalitario, ni Estado absolutamente libre ni Estado absolutamente totalitario, que decide absolutamente todas las cosas. Perón propone una comunidad organizada que, por supuesto, también debemos saber de qué se trata. Hay un libro
de comunidad organizada que es muy importante entenderlo. Y por último, la tercera posición internacional es el abandono de ideologías antagónicas. El hombre sobre los sistemas y las ideologías. La soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Y ahora creo que más o menos ya con esto creo que se entiende bien, o por lo menos traté yo de explicarles bien el sentido y el significado de la definición, que por supuesto no la van a aprender hoy, desde ya. Necesita, como le dije antes, imprimirla, leerla de nuevo, analizarla, borronear, etcétera, etcétera, como es en toda formación, como es en toda formación. Y la segunda parte de la doctrina peronista, la primera parte, hay una introducción que son los antecedentes. Después la primera parte es lo que hemos visto hasta ahora, la definición. La segunda parte son las 20 verdades. Y la tercera, como vimos antes, hasta la octava. Y cuando Perón anunció las 20 verdades el 17 de octubre de 1950, dijo esto para que lo tengamos muy en cuenta. No vamos a analizar ni leer hoy todas las verdades porque sería muy largo, pero Perón dijo lo siguiente cuando las presentó. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón. Las deberíamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que las propalen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practiquemos, para que vivamos felices según ellas, y también para que muramos felices en su defensa si fuera necesario. Todo un programa de vida propuesto por Perón a través de las 20 verdades. Que yo les puse acá, cuando ustedes las analicen, en una revista que encontré de doctrina peronista, habla de verdades destinadas a orientar la ética peronista, que son la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta y la séptima. Y las verdades destinadas a orientar... no, acá me equivoqué yo. Son los principios destinados a regir la acción del movimiento en general y cada peronista en particular. O sea, en la acción, la octava, la novena, la décima y la undécima. Si me equivoqué, después lo voy a... Cuando ustedes cualquier cosa lo corregimos. Sí, más o menos era lo que quería compartir con ustedes. Creo que si alguno quiere hacer alguna pregunta, comentar algo, por eso yo les insisto que impriman los materiales, los lean antes, para si les queda alguna duda, por ahí me puedan consultar, lo podamos por ahí analizar, podamos emitir alguna opinión, etc. Porque si no es muy difícil. Si no es muy difícil. Tómense, si no se toman el trabajo de imprimir las cosas y de leerlas y de dedicarle tiempo, no van a lograr el objetivo de formarse. Yo se los recuerdo permanentemente porque es así. O sea, lamentablemente ahora, desde hace mucho tiempo, se entiende la formación política e ir a escuchar a una persona más o menos importante, porque si no hay una persona más o menos importante, pareciera que no hay formación.
o una persona más o menos sabia, con prestigio personal. Ninguna de las dos cosas son imprescindibles. Lo más importante es tener ganas. Y en este caso, como lamentablemente no tenemos material, el que tiene ganas tiene que conseguirse el material. Yo lo que hago es proponerles el material para que lo impriman y lo puedan leer. Y después, por supuesto, para aprender cualquier cosa, no solo la doctrina peronista, sino cualquier cosa, hay que dedicarle tiempo, cosa que lamentablemente tampoco estamos acostumbrados a hacer. Bueno, Macanudo, si no hay preguntas, cualquier cosa, la seguimos en la próxima. A ver, Alicia, ¿querías preguntar algo? Tenés que desmutearte. A ver si... No. No. Permitir que los participantes reactiven su audio. Sí, podés reactivar. A ver, espera un poquito. ¿Ahora? Sí, ¿Ahí? sí. Bueno, Podés reactivar tu audio. bueno, ¿ahora me escucha? Sí, perfecto, te escucho. No, ahora te muteaste de nuevo. Ah, no, pasa que está la señal media rara. ¿Ahora sí? ¿Me Sí, escucha? sí, te escucho, ahora te escucho, sí. No, que está muy interesante las charlas de lo que usted dice y que tiene razón el tema de que tendríamos que reunirnos y hablar de este tema. Sí, no, pero primero imprimirlo, porque sin leerlo y Claro, no sé, son claro, temas que seguramente, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero seguramente no. Y entonces es muy difícil hablar de temas que uno no conoce. Y la mejor claro. forma de conocer algo es empezar a leerlo uno mismo, ¿no? O sea, Sí, sí, eh, sí, y ponerle ganas. O sea, exactamente. lo primero es tener ganas. Y segundo, imprimir. Y tercero, leer. Y dedicarle tiempo. Y después organizarse ustedes como para por lo menos Claro, sí, una vez en la semana reunirse para esto, de la misma forma que se reúnen para tantas otras cosas. tal cual, Eso es lo que yo propongo por lo menos. tal cual, Porque profe, si está bien, no, está bueno. si Sí, no esto va a ser una charla más de una de las tantas que han escuchado en su vida y que no se acuerdan absolutamente nada de lo que dijeron. Y yo fui maestro toda mi vida claro. y sé de qué se trata. Sí, sí, no, es un tema, es un tema. Hay que volver de vuelta a los libros, digamos. No, sí, o sea, si quieren saber lo que es el peronismo, es así. O sea, el peronismo o cualquier otra cosa, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Y si nos queremos decir peronistas, tenemos que saber de qué es el peronismo. Claro, y Lo es que un pasa es que conjunto, lamentablemente no hay muchos elementos para, claro, para lograrlo. Bueno, claro. quedamos así Hasta que tenemos... entonces. Nos vemos el miércoles que viene. Felices Pascua para todos, ¿eh? Felices Igualmente Pascua. para usted, profe. Felices Igualmente. Pascua para todos.